Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video donde vamos a jugar a la ruleta con 12 diferentes opciones de carros con un presupuesto inferior a los 50 millones de pesos. Y entre los dos que nos caigan en cada tirada, voy a decir cuál escogería y por qué, y cuál no escogería y por qué. El primero en caer es un Mazda 2 que con este presupuesto podríamos comprarnos un 2016, tal vez 2017 dependiendo la versión. Es un carro difícil de superar y lo va a tener muy difícil, en este caso el Suzuki Swift. Y con este presupuesto estamos hablando de más o menos un 2021 sin mayor dificultad. Esta es una batalla bastante difícil porque ambos son muy buenos carros, me gustan bastante y los recomiendo bastante y de hecho están en un segmento algo parecidos. Ahora, esas pequeñas diferencias que pueden haber entre ambos me pueden hacer inclinar un poco más hacia un lado que para el otro. Por ejemplo, el Mazda 2 es un carro muchísimo más comercial y conserva mejor su valor en el tiempo y el día que necesitemos venderlo va a salir más rápido. Además, estamos hablando de un carro de muy buen equipamiento, de buena seguridad, de excelente desempeño cuando vamos a viajar, conservando lo que es el rendimiento. Estamos hablando de más o menos unos 45 kilómetros por galón en ciudad y más de 55 kilómetros por galón en carretera, llegando a los 60 fácilmente. Versus el Suzuki Swift, que es igual de fiable al Mazda 2. Ahí yo no diría que ninguno sea mejor que otro en temas de fiabilidad. Que tiene, digamos, una calidad de materiales algo inferior al Mazda 2, sin que tampoco haya mucha diferencia, pero en donde encontramos la mayor diferencia en este caso, aparte del modelo que va a ser 2021 versus el Mazda 2 que va a ser 2016-2017, es en el rendimiento de combustible, que tenemos un rendimiento en ciudad de más o menos 55 kilómetros por galón. Que mire que hay una buena diferencia y al final del año, después de haber recorrido 10.000 o 15.000 kilómetros, eso es muchísimo ahorro en plata en temas de combustible. Entonces, eso es un factor bastante bueno que tiene el Suzuki Swift. Y cuando hablamos de rendimiento en carretera, estamos hablando de más de 60 kilómetros por galón fácilmente. Entonces, aquí estamos hablando de comercio, básicamente, con el Mazda 2, versus economía. Realmente la tengo difícil, pero debo decir que me quedo mejor con el Mazda 2. El Suzuki Swift es un carro que me encanta y yo soy tacaño con la gasolina y siempre voy a buscar un carro que sea económico de consumo, pero el Mazda 2 me atrapa más por temas de equipamiento y por el tema del comercio, porque por más bueno que sea el Suzuki Swift, palidece completamente frente al comercio del Mazda 2. O escríbanme ustedes en los comentarios cuál de esas dos opciones hubieran escogido y el por qué. Ahora continuemos con el enfrentamiento y aquí tenemos el primer participante que es el Kia Picanto, que se va a enfrentar al durísimo y espectacular Hyundai i35. Y si en el anterior enfrentamiento teníamos comercio versus economía, en este vamos a tener espacio versus economía, porque a nivel comercial ambos lo hacen muy bien, aunque el i35 alcanza a ser un poquito más comercial y conserva muy bien su valor en el tiempo. De hecho, es uno de los carros que mejor conserva su valor en el tiempo, tanto que sus dueños a veces piden auténticas bestialidades. Pero bueno, hablando en sí de los carros, el i35 es un carro hermoso que me encanta, lo he dicho muchas veces, lo disfruto bastante, especialmente cuando vamos a viajar, porque no solo es un carro estable a altas velocidades, es un carro sumamente amplio y cómodo, no es dragón de gasolina, obviamente sí consume más que el Picanto, pero para la motorización y especialmente cuando estamos hablando del 1.8 no es nada dragón de combustible, o al menos para mí, que yo soy bastante tacaño, no se me hace dragón. Cuando los he tenido, que han sido más o menos como en 3 ocasiones que los he cogido para uso personal, son carros que los disfruto muchísimo, que en equipamiento también lo hacen muy bien, están bastante completos, en seguridad podrían ser mejor. Bueno, si ya vamos a las versiones full equipos, la seguridad sí es buena, pero en las otras versiones la seguridad podría ser muchísimo mejor, pero es que el Picanto tampoco lo hace bien en ese aspecto. Entonces aquí definitivamente me voy con el Hyundai i35 por espacio, comodidad, desempeño, diseño y pues todo básicamente, comercio. Si bien el Picanto no es mala opción, no hay nada que hacer frente a un i35. A propósito, con el presupuesto de 50 millones de pesos podemos comprarnos un Picanto entre un 2021 a 2023 dependiendo de la versión y un Hyundai i35 máximo 2015 si tenemos algo de suerte. Ahora, el siguiente participante es el Volkswagen Jetta, que se va a enfrentar, realmente aquí el que lo tenga acá lo va a tener algo fácil porque el Jetta no lo tengo en buena estima, y el siguiente participante es el Onix LTZ. Y este enfrentamiento no es difícil para mí.
aunque vaya a sonar un poco contradictorio, porque claro, el Jetta es un carro amplio, cómodo, muy potente a la hora de viajar, es muy chévere de andar en él o viajar en él, ya sea como conductor o como pasajero. Estamos hablando de un carro con buen equipamiento, estamos hablando de un carro con excelente seguridad, ¿sí? Tiene muy buenas características como carro, versus un Onix LTZ 1.4 litros, que estamos hablando de un carro que, bueno, él anda, pero no es un carro potente, no es un carro rápido, tiene buen equipamiento, pero una mala seguridad. Estamos hablando de un carro que, si bien es espacioso, no es tan espacioso como el Jetta. O sea, estamos hablando de un carro que como carro es muy inferior al Jetta en básicamente todos los aspectos. El único aspecto positivo que tiene el Onix LTZ versus el Jetta es que uno es más económico de consumo. El Jetta es más bien tragón de gasolina, mientras el Onix LTZ es bastante económico de consumo. Dos, la altura. El Onix LTZ es un carro más o menos altico, así que lo va a golpear menos que el Jetta. Y tres, que cuando se daña, arreglar un Onix LTZ sale muchísimo, pero muchísimo más barato que arreglar un Jetta. O sea, digamos, es lo que tiene a su favor el Onix LTZ. Ahora, ¿cuál es el problema? A mí el Jetta nunca me ha gustado y de hecho es un carro que tiendo a nunca recomendar. Llegando a un punto donde incluso cuando las personas me preguntan por el Jetta, le digo, mejor mire otras opciones parecidas en características, pero más fiables. Porque el mayor problema del Jetta, para mí, siempre ha sido el tema de la fiabilidad. Es un carro muy complicado, poco fiable y muy caro de arreglar y difícil de arreglar. No cualquier mecánico es lo suficientemente bueno como para arreglar un Jetta. Realmente, para mí, este carro nunca me ha llamado la atención y nunca va a estar dentro de mis recomendaciones. Y a nivel comercial es durísimo. El Jetta es un hueso a nivel comercial. Mire, el Onix LTZ no es un carro comercial, pero se vende muchísimo más fácil, más rápido y a mejor precio que un Jetta. Miren, no saben la cantidad de personas que me han escrito desesperadas, pues preguntándome cómo hacen para vender su Jetta, porque no son capaces de hacerlo. El Jetta es un hueso, rehueso. Y eso uno se lo pasa, pero el tema de la fiabilidad no me lo paso. Entonces, a pesar de que el Onix LTZ es menos carro frente al Jetta, por temas de fiabilidad, por temas de costos de consumo y de costos de arreglo y por temas comerciales, siempre voy a escoger en ese combate al Onix LTZ. Y en cuanto a qué modelos podríamos comprar, un Jetta 2016, 2017, incluso 2018, con algo de paciencia y esperando que alguien se desespere porque no lo pueda vender. Y el Onix LTZ fácilmente te compras un 2020 y te sobra plata. Y listo, el siguiente contrincante es la Hyundai Tucson, que con este presupuesto estamos hablando de más o menos una 2013. Las Tucson son algo caritas, sus dueños piden un poco más de lo que deberían. Y en este caso se va a enfrentar a lo que es un Mazda 3. Que con este presupuesto estamos hablando definitivamente un 2015. Muy fácil, podríamos conseguirnos un Prime 2015 en 50 millones de pesos. Con un poquito más de paciencia, un Touring modelo 2015, pero más allá de, digamos, un Gran Touring, nada que hacer, no se pueden conseguir con ese presupuesto. Ahora, en cuanto al enfrentamiento, si yo tuviera estas dos opciones delante, este sí me pone a pensar, es muy difícil. Porque por un lado, la Tucson es una SUV, es más alta, tiene muy buen espacio, tanto en los asientos como en el maletero. Es un carro bonito, me encanta el diseño de las iX35, tiene un equipamiento muy bueno, pero, y aquí encontramos el primer pero, con la Tucson, o los dos primeros peros. Por un lado, la seguridad es malísima en la Tucson, pero muy mala, casi que no tiene. Y por otro lado, el consumo es un poco elevado, estamos hablando de un rendimiento aproximado en ciudad de unos 28 kilómetros por galón. De resto, es un carro muy chévere y que me encanta y está de entre mis SUV favoritas. Por otro lado, el Mazda 3. Si bien nunca he sido fanático de los Mazda 3, especialmente por el diseño, porque en lo que es las versiones o las generaciones anteriores, con el All New primera generación, me parecía una lengua horrible, nunca me gustaron. Los Touring ya tienen un diseño que ya es un poquito más de mi agrado. Pero más allá de eso, estamos hablando de un carro que también es muy amplio y espacioso, que para viajar es una belleza, tiene muy buena potencia, que no es muy comelón de gasolina, al menos considerando las generaciones anteriores, y especialmente si lo andamos con la Tucson, que estamos hablando de un carro que tiene muy buen equipamiento y que acá tiene muy buena seguridad. A diferencia de la Tucson, que es malísima y básicamente inexistente, en el Mazda 3 la seguridad es bastante buena. ¿Sí?
Y es que a diferencia también del anterior enfrentamiento, donde pues el Jetta es un hueso a nivel comercial y en temas de fiabilidad es terrible, pues aquí estamos hablando que ambos carros son fiables y ambos carros son comerciales, al mismo nivel. Que a mí, lo que es el diseño y el espacio y la altura del piso de la Tucson me jalan bastante. Me preocupa el tema de la seguridad con los niños en los viajes, con tanto loco que hay en la carretera. Miremos el accidente que acaba de pasar con esa pareja que quedó en medio de las dos mulas, terrible. Y el Mazda 3 me jala por el lado de la seguridad, especialmente porque el resto de las características las consigo en la Tucson, pero me preocupa la altura del piso. Que a mí me gustan los carros altos, los carros bajitos, que uno esté golpeando constantemente por debajo, que le toque andar ahí con una delicadeza para no golpearlo, me estresa mucho y me desanima bastante. Uy, aquí sí es difícil. No, pero es que me inclinaría un poquito más por la Tucson. Que yo sé que la seguridad es importante, pero es que las características del día a día que yo necesito me inclina más por la Tucson. Pero cualquiera de las dos opciones es buena y como dije, por temas de seguridad y para los que les preocupe más la seguridad, que a cualquiera debería hacerlo, pero para los que les preocupe mucho más, el Mazda 3 es mejor opción. Pero yo en este caso me quedaría más bien con la Tucson. Pero en definitiva es un enfrentamiento que no me dejó completamente convencido, me deja con un sinsabor en la boca. Bueno, el siguiente enfrentamiento tenemos al Renault Sandero, que con este presupuesto estamos hablando de más o menos un modelo 2020, incluso 2022, y nos vamos ya por las versiones muy de entrada, que en este caso se va a enfrentar al Ford Fiesta. Y acá hago una pausa para recomendarles que vayan a mi otro canal, a Desde la Silla, en donde he subido un formato para que ustedes puedan llevar sus finanzas personales el próximo año, en donde le va a salir algunos avisos cuando usted sobrepase el presupuesto recomendado en determinada categoría de gasto, donde le van a dar algunos consejos para que usted pues, pueda manejar mejor sus finanzas personales. Espero que les sirva y lo disfruten, así que vayan y miren el video. Que aquí estamos hablando de que compramos un 2019 e incluso nos sobra plata, ¿no? Entonces tenemos un enfrentamiento un poquito más parejo, más fácil para mí de decidir. Porque tenemos el enfrentamiento de un carro que es muchísimo más comercial, que tiene buen espacio, que tiene buena altura del piso y que es muy fiable, como es el Sandero. Y que en este caso sería más modeludo. Versus un Ford Fiesta que tiene mejor equipamiento, muchísimo mejor seguridad, mejor diseño. Pero que también es más viejito y en temas de fiabilidad no es tan fiable como el Sandero. Que en temas de comercio no es ni de cerca el comercio de un Sandero. Entonces, aunque aquí parezca fácil la decisión, yo en este punto sí me voy a inclinar más por el tema de la seguridad. Porque miren, los Sanderos son muy buenos y bastante recomendables, pero en lo personal nunca me han gustado. Porque si bien son espaciosos, mucho más que un Ford Fiesta, en temas de comodidad, que ojo, espacio no es sinónimo de comodidad, son dos cosas que uno muchas veces creen que van de la mano, pero no es así. Y en los Renault en general, y ya lo he dicho en varias veces, que el Logan, el Sandero, el Stayway, la Duster son amplias, son muy amplias, pero no son cómodas. El Ford Fiesta es un poquito más estrecho, pero mucho más cómodo, más disfrutable cuando se hace viajes largos. El equipamiento es un poco mejor que el del Sandero, la seguridad definitivamente es mucho mejor que la del Sandero, que si bien ya en estos modelos, pues mejora alguito la seguridad, integrando lo que son bolsas de aire, frenos ABS con EBD, algunas cositas, pues aún así sigue siendo muy básico versus el Ford Fiesta. Ahora, muchos dirán, no, pues que el Ford Fiesta es malísimo en temas de fiabilidad. No, obviamente no es tan fiable como el Sandero, porque pues el Fiesta al tener un poquito más de componentes, un poquito más de sensores, es un poco más delicado. Es menos fiable que el Sandero, pero no es un carro malo. Además, en cuanto a lo que es la transmisión automática, las PowerShift, que fueron las realmente complicadas y el dolor de cabeza de muchos, llegó hasta el 2016. Ya en estos modelos no está esa transmisión PowerShift, así que el tema de riesgo de que se dañe la transmisión es menos probable. Que no es que todas las PowerShift salieran malas, pero las probabilidades eran más altas. Entonces, en este caso, yo sí me voy a quedar con el Ford Fiesta por diseño, por equipamiento y especialmente, nada que hacer, la seguridad. Aquí sí voy a primar un poco más el tema de la seguridad y voy a sacrificar lo que es el comercio. Y los últimos dos que nos quedaron fue la Renault Duster y el Volkswagen Gol. Que aquí hablamos de un Gol más o menos modelo 2022 versus la Renault Duster, motor de 2 litros, yo me iría por la de 2 litros,
por ahí modelo 2015, de pronto 2016, y si ya hablamos de la 4x4, entre 2014 y 2015. Y aquí realmente no la tengo difícil. El Gol es muy buen carro y me gusta y lo recomiendo muchísimo, pero no tiene nada que hacer frente a la Renault Duster. El carro es más amplio, el carro es más alto. Si hablamos de la 4x4, se puede meter por terrenos por donde el Gol ni siquiera puede soñar. Tiene más potencia, es más chévere para viajar, o sea, nada que hacer ahí. Y a nivel comercial, le da una paliza al Gol. O sea, aquí la decisión sí la tengo muy fácil. La Renault Duster sería la mejor opción y yo creo que la opción que cualquiera acá escogería. Que sí es más costoso de mantener porque el consumo es más alto, obviamente. El Gol entre 40 y 45 km por galón en ciudad versus la Renault Duster de 2 litros, que estamos hablando de un rendimiento por debajo de los 35 km por galón. Que en el Gol estamos hablando de los gastos en temas de SOAT de un automóvil versus la Duster, que es tema de camioneta. El impuesto en el Gol y la Duster sí estarían muy parejos por los modelos. Recuerden, 2022 versus 2015-2016, ¿no? Por ese lado sí están parejos, pero el resto, en general, los gastos van a ser más altos con la Renault Duster, pero las prestaciones van a ser muchísimo mejor. Entonces aquí no hay nada que hacer. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido en algo la información. Si les gustó mucho este formato, díganmelo y de pronto podríamos estar haciendo otro video con opciones que ustedes me dejen en los comentarios, con presupuestos más altos, con presupuestos más bajos, con las características que ustedes me piden. Podríamos estar haciendo otro tipo de versus así con ruleta. Díganmelo ustedes ya en los comentarios. Ya saben que si les gustó, dejan muchos me gusta, dejan muchísimos comentarios, comparten en las redes sociales, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita, dale al botón de gracias, únete a los miembros del canal, envíame estrellitas de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.